Buenos días. En el video del día de hoy, el equipo número 1, integrado por Erin Michel Canseco Rocha e Itzel Nava Pérez, daremos revisión al tema hemorragias y shock. Comenzamos definiendo la hemorragia y shock como la normalidad del sistema circulatorio que resulta en insuficiente perfusión de órganos y tejidos, caracterizado por una pérdida extravascular de sangre que induce una disminución del volumen sanguíneo circulante. Dentro de las causas más frecuentes se encuentran los traumatismos y desde el punto de vista clínico, el shock hemorrágico se define como una disminución aguda y persistente de la presión arterial sistólica, que alcanza valores inferiores a 90 milímetros de mercurio, relacionada con una pérdida rápida e importante de sangre por ruptura vascular y que va acompañada de signos clínicos de hipoperfusión, disfunción o fallo orgánico. Hablando de la fisiopatología de la pérdida de sangre, las respuestas circulatorias son compensatorias e incluyen vasoconstricción progresiva, ya sea cutánea, muscular o visceral, con el objetivo de preservar el flujo de sangre hacia los riñones, el corazón y el cerebro. La respuesta habitual a la depresión de volumen circulante aguda es un aumento en la frecuencia cardíaca en un tratar de preservar el gasto cardíaco. En la mayoría de los casos, la taquicardia es el primer signo circulatorio medible de choque. Otra de las respuestas habituales a la depresión de volumen es la liberación de catecolaminas endógenas, que aumentan la resistencia vascular periférica, lo que a su vez va a aumentar la presión arterial diastólica y reduce la presión del pulso. Sin embargo, este aumento de la presión hace poco para aumentar la perfusión de órganos y la oxigenación de los tejidos. Ahora, pasando a hablar del diagnóstico de shock en un paciente traumatizado, este se basa en una síntesis de hallazgos clínicos, ya que ningún signo vital y ninguna prueba de laboratorio pueden diagnosticar definitivamente un shock. Es por eso que el equipo de trauma debe reconocer rápidamente el tejido inadecuado de perfusión, analizando los hallazgos clínicos que ocurren comúnmente en pacientes traumatizados. La evaluación y tratamiento inicial del paciente consiste en dos pasos sumamente importantes. El primer paso del manejo de shock en trauma es reconocer que está presente. El segundo paso en el manejo del shock es identificar la causa probable del mismo y ajustar el tratamiento. Una vez reconocido, debemos iniciar tratamiento basado en la posible causa del shock. En los pacientes de trauma, este procedimiento está relacionado con la identificación del mecanismo de lesión. El tratamiento inicial del shock hemorrágico consiste en el examen físico, el cual se centra en el diagnóstico inmediato de lesiones potencialmente mortales y en la evaluación del algoritmo ABCDE. El punto A y B hacen referencia a establecer una vía aérea permeable con ventilación y oxigenación adecuadas, proporcionando oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno por encima del 95%. El punto C se centra en el manejo de la circulación e incluye el control de la hemorragia evidente, la obtención de un acceso intravenoso adecuado y la evaluación de la perfusión tisular. Hacia el punto D se realiza un breve examen neurológico que determinará el nivel de conciencia del paciente, lo cual es útil para evaluar la perfusión cerebral. Después de abordar las prioridades, se deberá desnudar completamente al paciente y examinarlo cuidadosamente de la cabeza a los pies para buscar lesiones adicionales. El tratamiento inicial del shock hemorrágico consiste en la terapia inicial con líquidos. Lo primero es obtener un acceso al sistema vascular mediante la inserción de dos catéteres intravenosos periféricos de gran calibre, con un mínimo de calibre de 18 en el adulto. Se prefieren las vías intravenosas periféricas cortas y de gran calibre para la infusión rápida de líquido. Los sitios más deseables para las vías intravenosas percutáneas y periféricas en adultos son los antebrazos y las venas antecubitales. El tratamiento debe centrarse en revertir el estado de shock al detener la hemorragia y proporcionar una adecuada oxigenación, ventilación y la reposición de líquidos. La administración consiste en un bolo inicial de líquido isotónico. La dosis habitual es de 1 litro para adultos y de 20 mililitros sobre kilogramo para pacientes pediátricos que pesen menos de 40 kilos. Durante la administración, evalúe la respuesta del paciente a la reanimación con líquidos e identifique la evidencia de perfusión adecuada de órganos llana y oxigenación tisular.
La respuesta del paciente a la reanimación inicial con líquidos es la clave para determinar la terapia posterior. Los posibles patrones de respuesta a la administración inicial de líquidos se puede dividir en tres grupos: de respuesta rápida, respuesta transitoria y de respuesta mínima o nula. En la respuesta rápida, los pacientes responden rápidamente al bolo de líquido inicial y se vuelven hemodinámicamente normales, sin signos de perfusión tisular y oxigenación inadecuados. Por lo general, estos pacientes han perdido menos del 15% de su volumen sanguíneo, por lo que se les clasifica en una hemorragia de clase 1 y no está indicada la administración inmediata de sangre o de bolos de líquido adicional. En la respuesta transitoria, los pacientes responden al bolo de líquido inicial. Sin embargo, comienzan a mostrar un deterioro de los índices de perfusión a medida que los líquidos iniciales se reducen a niveles de mantenimiento, lo que indica una pérdida de sangre en curso o una reanimación inadecuada. La mayoría de estos pacientes han perdido inicialmente entre un 15 y un 40% de su volumen sanguíneo, por lo que se les clasifica como hemorragia de clase 2 y clase 3. En el tercer grupo, la respuesta es mínima o nula, por lo que la falta de respuesta a la administración de cristaloides y sangre en el servicio de urgencias dicta la necesidad de una intervención inmediata y definitiva para controlar la hemorragia. La mayoría de estos pacientes han perdido más del 40% de su volumen sanguíneo, por lo que se les clasifica en una hemorragia de clase 4. Clasificación de choque por déficit de base. El déficit de base se refiere a una disminución en la concentración de moléculas de iones bicarbonato en sangre, esto como una respuesta al desequilibrio hidroelectrolítico que genera el choque. El déficit de base es un indicador para la necesidad de transfusión y se asocia a la alta mortalidad. Hay 4 clases de esta clasificación. La clase 1 es sin choque, que es cuando tienen un déficit de base menor o igual a 2 milimoles por litro. El choque leve, cuando es de 2 a 6 milimoles por litro. El choque moderado, cuando es de 6 a 10 milimoles por litro. Y el choque severo, que es la clase 4, más de 10 milimoles de déficit de base. Reemplazo de sangre. La decisión de iniciar la transfusión de sangre se va a basar en la respuesta del paciente, las pruebas cruzadas y el tipo de sangre O. Aquí el objetivo principal de la transfusión es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno del volumen intravascular. Los glóbulos rojos totalmente cruzados son preferibles en este propósito, pero el proceso completo de cruce de glóbulos rojos va a requerir aproximadamente 1 hora. Si no se dispone de sangre cruzada, los glóbulos rojos del tipo O están indicados para pacientes con hemorragia exsanguinante y el plasma AB se administra cuando se necesita plasma no cruzado. Prevenir la hipotermia. El uso de calentadores es fundamental en el servicio de urgencias. La forma más eficaz de prevenir la hipotermia en cualquier paciente que recibe una reanimación masiva de cristaloides de sangre es calentar el líquido a 39 grados centígrados antes de infundirlo. Autotransfusión. Van a haber adaptadores de los dispositivos que recogen la sangre y están disponibles en el mercado. Esto va a permitir que sea de una manera más estéril, que no haya coagulación y una transfusión de la sangre derramada. La transfusión masiva. Un pequeño subgrupo de pacientes con shock va a requerir transfusión masiva. Esto se define como mayor de 10 unidades de glóbulos rojos en las primeras 24 horas del ingreso o más de 4 unidades en 1 hora. La administración temprana de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en una proporción equilibrada para minimizar la administración excesiva de cristaloides puede mejorar la supervivencia del paciente. Y por último tenemos la administración de calcio. La mayoría de los pacientes que reciben transfusiones de sangre no necesitan suplementos de calcio. Cuando sea necesario, debe guiarse por la medición del calcio ionizado. Un exceso de calcio suplementario puede ser perjudicial para el paciente. Las consideraciones especiales. Las consideraciones especiales en el diagnóstico y el tratamiento del choque van a incluir el uso erróneo de la presión arterial como una medida directa del gasto cardíaco. Y también tenemos la respuesta de ciertos pacientes que puede diferir de lo esperado. El primer punto, igualar la presión sanguínea con el gasto cardíaco. El tratamiento del choque hemorrágico requiere la corrección de la perfusión inadecuada de los órganos mediante el aumento de la oxigenación de los tejidos.
En los pacientes de edad avanzada, la distensibilidad cardíaca va a disminuir con la edad y a diferencia de los pacientes más jóvenes, los pacientes de edad avanzada no tienen la capacidad de aumentar su frecuencia cardíaca o la eficiencia de la contracción miocárdica cuando se estresan por pérdida de volumen sanguíneo. El rango terapéutico para la reanimación con volumen es relativamente estrecho en estos pacientes, entonces hay que considerar la posibilidad de utilizarla para evitar una restauración de volumen excesiva o inadecuada. En los atletas, ellos tienen la dinámica cardiovascular distinta. El volumen sanguíneo puede aumentar entre un 15 y un 20%, el gasto cardíaco puede multiplicarse por 6, el volumen sistémico puede aumentar un 50%. Los cuerpos de los atletas que están altamente entrenados van a tener la capacidad de compensar la pérdida de sangre. En el embarazo, la hipervolemia normal que se produce con el embarazo implica que se necesita una mayor cantidad de pérdida de sangre para manifestar anomalías de perfusión en la madre y también puede reflejarse una disminución de la perfusión fetal. La medicación. Los medicamentos específicos pueden afectar a la respuesta del paciente al choque. Un ejemplo, los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio pueden alterar la respuesta hemodinámica del paciente a la hemorragia. Y por último tenemos la hipotermia. Los pacientes que sufren hipotermia y shock hemorrágico no responden como se espera a la administración de sangre y a la reanimación con líquidos. En la hipotermia, la coagulopatía puede desarrollarse o empeorar. Reevaluación de respuesta del paciente. La reposición inadecuada de volumen es la complicación más común del shock hemorrágico. Los pacientes necesitan una terapia inmediata, apropiada y agresiva que restablezca la perfusión de los órganos. En la hemorragia continua, una fuente de hemorragia no diagnosticada es la causa más común de mala respuesta a la fluidoterapia. Estos pacientes, también clasificados como respondedores transitorios, requieren una investigación persistente para identificar la fuente de pérdida de sangre y puede ser necesaria una intervención quirúrgica inmediata. La monitorización. El objetivo de la reanimación es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación de los tejidos. La monitorización de la respuesta a la reanimación se logra mejor para algunos pacientes en un entorno en el que se utilizan técnicas adecuadas. Y el reconocimiento de otros problemas. Cuando un paciente no responde a la terapia, las causas pueden incluir una o más de las siguientes. Entre ellas están hemorragias no diagnosticadas, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, problemas ventilatorios, pérdida de líquidos no reconocida, distensión aguda, infarto agudo al miocardio, acidosis diabética, hipoadrenalismo o shock neurogénico.